Buenas noches, bienvenidos una vez más a otra charla patrocinada por la Maestría en Efectos Visuales y la Universidad de la Comunicación. Yo soy Mariana, les doy la bienvenida una vez más. Qué bonito me salió. Fue improvisado, ¿eh? Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es acerca de Virtual Production, que pienso yo y piensan muchos expertos en efectos visuales, que es el futuro de los VFX en tiempo real. Entonces, vamos a comenzar. Me presento, yo soy Mariana Martínez Valdés con S. Y bueno, yo vengo a darles esta plática porque yo estudié la maestría en efectos visuales, también aquí en la Universidad de la Comunicación. Y bueno, me agarró en un momento muy especial. ¿Por qué les voy a platicar de mí? Bueno, les platico de mí porque quiero que sepan quién les viene a dar una plática de efectos visuales. Entonces, yo empecé mi maestría en efectos visuales, mi camino en los efectos visuales, lo empecé en la pandemia. Porque yo me gradué de la licenciatura en 2020 y la verdad es que no me quería quedar sin estudiar. Y el coordinador, Adrián Segovia, actual coordinador de la maestría, me comentó: oye, voy a empezar una generación de la primera generación de maestría en VFX, me gustaría que te integraras, tienes mucho talento y demás. Y le dije, bueno, sí, pero déjame checar porque no tengo chamba, estamos en pandemia, yo necesito buscar algo, un ingreso o algo así. Y le fui a preguntar a la única persona que podía ayudarme con la colegiatura, mi mamá. Mi jefa va a ver en algún momento esto, así que hola mami. Mi mamá, la hablé con ella y me dijo, bueno, con todo el amor que me tiene y con todo el apoyo que siempre me da, mi mamá dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahorita nadie te va a contratar. Y yo, bueno, gracias por los ánimos. Bueno, en realidad mi mamá lo que quería era que yo me siguiera preparando, porque era el mejor camino a tomar. Entonces, ahí empieza mi camino en los efectos visuales. Entré a la maestría, creamos comunidad, era un grupo muy bonito. Todavía estábamos en este inter de pandemia y regresamos un rato, nos volvimos a ir, regresamos. Pero en realidad mi grupo era muy chiquito, éramos 4 personas, salimos 4 personas de la maestría. Y valió toda la pena del mundo. Bueno, todavía en la maestría me topé con un profesor muy especial. Y este profesor me daba una clase de composición, que son aquellos que se dedican a integrar todos los efectos visuales al metraje original. Y le dije, oye, ¿qué posibilidades hay de que me integres a chambear al estudio en donde estás tú? Y me dice, pues sí, anda. La verdad es que creo que tienes el talento. Mándame tu currículum, mándame tu demo reel y podemos armar algo. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en un estudio que se llama, todavía es vigente, Feroz Carmesí. En Feroz Carmesí aprendí muchísimo, de verdad muchísimo. Y me integraron a un proyecto corto de una serie para Netflix México que se llamaba Control Z. Estaban empezando la segunda temporada y se había quedado pendiente en la pandemia, pero ya había episodios grabados, entonces empezamos a hacer los efectos visuales de, en ese momento, la serie. Y bueno, terminó el proyecto, finalmente, y luego me integré a trabajar como asistente de producción ejecutiva en un estudio llamado Habitant Group. En Habitant Group generalmente era un estudio que se dedicaba a hacer comerciales, principalmente comerciales extranjeros. Allí aprendí muchísimo también. Como también estábamos todavía en este momento de pandemia, había muchísimas restricciones en el set de filmación, entonces en realidad tenía pocas probabilidades de entrar al set, pero de repente surgía alguna oportunidad cuando alguien salía positivo a COVID y les hacían falta manos para estar en producción. Y ahí me enamoré totalmente de la producción.
Trabajé en varios proyectos, por ejemplo, Expedia, TripAdvisor, Starbucks, Tequila 1800, entre otros tantos. De ahí, ahora estoy trabajando actualmente como freelance en un estudio llamado RAWFX. Soy artista de VFX, hago un poco de composición, a veces 3D, etc. En cuanto a proyectos, este puede considerarse como un proyecto de virtual production, ya que fue un entorno totalmente digital, fue un entorno en 3D que se llama el Cuarto 307. Se usó para un cortometraje porque originalmente ese era el escenario que se iba a utilizar, pero por culpa de la pandemia ya no se pudo proseguir con el proyecto. Entonces me dijeron, bueno, podemos hacerlo de manera digital, pero necesitamos el entorno. Y el entorno era mi habitación. Entonces, modelé cada pieza, cada parte, cada lapicero, modelado y texturizado para el cortometraje. Fue un gran proyecto. De ahí hice otras cosas como personajes. Está Mr. Jones, que este fue un proyecto más personal. No me voy a adentrar demasiado porque no tiene tanto que ver con el tema, pero esta es una parte de mi portafolio en cuanto a 3D, que tiene todo que ver con Virtual Production. Y Wilson, que se utilizó para una campaña social para la limpieza en las aguas. Unos chicos de comunicación social, estudiantes también de la Universidad de la Comunicación, querían hacer una campaña dirigida a escuelas primarias, secundarias, que incluyera un pequeño monstruo que fuera como la consecuencia de ensuciar los mares. Bueno, ahora sí, seguimos con el tema que nos concierne. Voy a empezar con algo muy básico, que es el teatro. ¿Por qué me voy tan antes, por así decirlo? El teatro es la primera ilusión inmersiva de los efectos visuales. ¿Por qué? Empieza con fondos totalmente pintados a mano. ¿Cómo funciona el teatro en sí? Que es la base de lo que vamos a ver ahorita de qué es el virtual production. Bueno, básicamente, me haces un favor, me pones la camarita de acá. ¿Cómo funcionaba el teatro? Vengo con equipo y todo. El teatro funciona con un primer plano, que es el personaje, con un segundo plano, que estaba montado, ya sea armar un poquito el escenario, por ejemplo, en Cats están los personajes, se armaba una especie de basurero y después se armaba un fondo pintado. Entonces, está el personaje, está un fondo armado, ¿para dónde es? Para acá. Y estaba un fondo pintado. Básicamente así funciona. Y aquí me refiero con que así funciona posteriormente el Virtual Production. Bueno, los primeros efectos visuales empezaron con el teatro, porque era un entorno controlado, las escenografías eran pintadas, había iluminación que se podía controlar, que no es tan inestable como la luz natural. Y bueno, el público como testigo era la parte más interesante, porque todos los efectos visuales, todas las ilusiones ópticas tenían que hacerse en tiempo real. Sí había una preparación de por medio, sí había trampas, había ilusiones ópticas dependiendo de la perspectiva del público, pero empezaron siendo los primeros efectos visuales. Y todos los efectos, todas las ilusiones ópticas, toda la magia estaba hecha para que desde la perspectiva del público funcionara perfectamente. Surge de repente un señor muy especial llamado Georges Méliès, que se dedicaba al teatro principalmente y le gustaban mucho esto de las ilusiones ópticas y descubrió que realmente podía, una vez hecho el cinematógrafo, replicar
esos efectos en el cine. Entonces, empezó a hacer los primeros efectos visuales de manera cinematográfica. Un escenario pintado, un escenario montado, por así decirlo, que es una parte ya, un segundo plano más real, y los actores. Bueno, seguía una tradición teatral, por supuesto. Sigue siendo el mismo sistema, solo que en vez de un espectador es una cámara, era el cinematógrafo. Pero comenzó con el cine fantástico. Hacía escenografías súper elaboradas, trucos de cámara, tuvo muchísimas películas, pero estableció las bases de los efectos visuales en el cine. Ahora, básicamente, ¿qué es el Virtual Production? Ya metiéndonos en tema. Es un rodaje físico, una cámara, actores y equipo técnico en un set. Hay entornos digitales en tiempo real. Y aquí es donde cambia. Que en el teatro, y tradicionalmente hablando, no podemos simplemente modificar la imagen que yo tengo aquí. Puedo mover a mis actores, puedo tal vez mover un poco mi escenario, puedo modificar mi escenario montado, moviendo cosas, pero el fondo se va a quedar exactamente así. No lo voy a poder cambiar. Esa parte se va a quedar exactamente así. Y en el Virtual Production, eso sí se puede cambiar. A través de un software que se llama Unreal Engine, que se usa comúnmente para videojuegos, se pueden intercambiar los escenarios. Esa roca no me gusta ahí, ese árbol no me agrada en la posición en la que está. Bueno, se puede modificar y se puede mover. Cosa que para el cine, también a veces los videojuegos, pero cosa que para el cine es algo fantástico. Utiliza pantallas LED. Es como juntar muchas pantallas de este estilo. Son pantallas LED. Se pegan una con otra a través de bloques y se empieza a hacer un escenario más envolvente. Se hace una integración perfecta. ¿Por qué? Porque en esas pantallas ya está la luz que necesitamos para, si es luz ambiental, si es un escenario exterior, se pone en las pantallas y la luz se da por sí sola. El rodaje tradicional, en caso de no aplicar esta realidad visual en Virtual Production, se usa una pantalla verde o una pantalla azul. Y más adelante vamos a ver por qué eso deja de ser conveniente en algún momento. Los actores actúan frente a un vacío, están rodeados de un cuarto totalmente verde o totalmente azul, dependiendo del entorno. La iluminación muchas veces no coincide con el entorno final y todo el proceso de integración sucede en postproducción, que es finalmente, sí se hace un proceso de postproducción, pero ya no es tan tedioso en Virtual Production como se hace intercambiando pantalla verde, se hace una especie de perforación, por ejemplo, se hace una especie de recorte de nuestro personaje o nuestro actor para que se pueda integrar de mejor manera el escenario. Pero los actores no lo pueden ver. Y eso muchas veces es un problema. En Virtual Production, los entornos son enteramente visibles en el set. Los actores pueden interactuar con este mundo. La iluminación real, que era lo que les decía, está en tiempo real. Directores y fotógrafos ajustan todo en ese preciso momento y el resultado es una cosa impresionante. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Cuáles son estos grandes beneficios que tiene el Virtual Production como tal en producción? Yo, como alguien que ha estado en producción y que sabe lo que cuesta o cuáles son los costos reales de trasladar equipo de un lugar a otro, es algo bien especial. Recuerdo un comercial para una agencia de viajes, me parece,
que vinieron a México porque resulta que México tiene bastantes lugares que se parecen a otros lugares alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, querían grabar en un lugar parecido a Italia y se fueron a Valquirico. El problema en Valquirico fue que la conexión no era la ideal para poder grabar. Las calles eran demasiado angostas, en algunas la iluminación no era óptima. Hubo bastantes problemas en esa producción. También quisieron grabar en Hidalgo, en una parte, me parece que fue en Hidalgo, en una parte que se parecía a Grecia, pero por las calles, por las escaleras, no había dónde estacionar el equipo, no había dónde estacionar los camiones de vestuario, de maquillaje. Todo este movimiento de equipo cuesta, y cuesta mucho. Con el Virtual Production todo se hace desde un solo foro. Una pantalla enorme, envolvente, y un solo foro. Cambios inmediatos de iluminación y atmósfera también son una superventaja. Ya no hay que mover luces, ya no hay que llevar ni siquiera gran equipo de luces. En la postproducción, que muchas veces, incluso me encontré con un curso, me parece que era un diplomado, que se llamaba Lo vemos en postproducción. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que no sale a la hora de grabar, todo el mundo dice, lo resolvemos en postproducción, sin tomar en cuenta que hay un cronograma y hay un itinerario específico de tiempo de producción y tiempo de postproducción, y ya hay una fecha de entrega. Y muchas veces hay una descompensación en postproducción porque está lo que tiene que hacer originalmente, lo que ya estaba planeado hacerse en postproducción, y lo que, ¿cómo decirlo? Todo lo que no salió a la hora de grabar, lo mandan. Se descompensa, porque las cosas no salen de la calidad de la que deberían de estar. Bueno, obviamente hay una súper reducción de costos cuando todo se hace desde un solo foro. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, esto lo puse como un fun fact. Aparte, sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Nos ahorramos los traslados, nos ahorramos gasolina y ayuda al medio ambiente. ¿Qué ejemplos tenemos de Virtual Production? Y de esto les voy a poner un videíto en un momento, pero primero, ¿qué ejemplos revolucionarios realmente tenemos de Virtual Production? Varias series ya han ido adoptando este sistema. La primera en adoptar esta técnica fue el Mandalorian, porque Disney es el primero en decir yo. Bueno, el Mandalorian se dedicó a hacer todo, a preparar todos estos entornos virtuales para una serie de Star Wars. No es la primera vez que Star Wars se dedica a innovar en cuanto a efectos visuales, pero causó súper sensación, porque realmente los mundos que crearon se veían reales. Dune salió hace poquito, la primera de Dune y las siguientes también utilizaron esta técnica para no tener que mudar todo el tiempo o por demasiado tiempo todo el equipo a un desierto. Sí se hizo por una parte, pero la mayor parte se hizo a través de esta técnica de Virtual Production. The Batman. ¿Quién diría que el vampiro que brilla en Crepúsculo se convertiría en Batman? Bueno, se utilizó muchísimo principalmente para las persecuciones nocturnas, porque créanlo o no, es súper difícil grabar de noche. De verdad, es un pleito grabar de noche. No encontramos la luz correcta, no se da, o se ve demasiado granulado, o se vuelve un problema, y un problema grave. Entonces, se utilizaron las pantallas LED para hacer todas las secuencias de persecuciones en Batman. Y por supuesto, no se podía quedar atrás una gran producción, La Casa del Dragón.
Game of Thrones ya había creado una alta expectativa y pues tenían que alcanzarla con La Casa del Dragón. Entonces, los dragones, los castillos, se pusieron en tiempo real durante el rodaje. Mejoraron muchísimo, no solo apoyando a los actores, sino reduciendo meses y meses de trabajo en postproducción. Hay que tomar en cuenta que también incluso Netflix adoptó la idea de subir un capítulo cada semana, como en las series originales, antes de que existieran todas estas plataformas de streaming. Pero en realidad todas estas series tienen mucho tiempo de producción, mucho tiempo de postproducción, y nosotros las vemos así. Entonces, este consumo tan ágil provoca que las mismas producciones traten de agilizar el rodaje de sus series y películas. Por supuesto, también hay virtual production en los videojuegos. Como mencioné, Unreal Engine es en realidad un software de videojuegos, para creación de videojuegos. Pero igualmente modificable, se vuelve fundamental en videojuegos de igual manera. Son gráficos realistas, pero también se puede cambiar a un estilo más caricaturesco, a un estilo más caricaturesco, a un estilo más 2D, o se puede cambiar a algo más pintado, algo más artístico. Un cortometraje independiente se puede convertir en un juego independiente, un juego que incluye virtual production. La mayoría está patrocinado por Epic Games, por cierto, que es quien de alguna manera patrocina también el software. Bueno, vamos a ver un videito que explica un poco mejor cómo funciona este entorno al que llamamos el volumen. Bueno, este fue parte del rodaje de El Mandalorian, en donde todo el entorno era virtual. La diferencia con la pantalla verde es que sí se monta una parte, un segundo plano más real, pero no funciona tan bien por aquello de la iluminación. En Virtual Production, el movimiento de la cámara va respetando la distancia que tiene el actor, la cámara, al entorno. Entonces se va moviendo con él. Se hace una parte frontal más real, en vez de utilizarse un fondo azul o un fondo verde, porque se tiene que adaptar el color. No solo hay diplomados, hay personas que están súper especializadas en el color. Esto se hizo en teatro, lo hizo Georges Méliès, y posteriormente se hizo en las bases del cine. Esto ya lo habíamos visto antes, en las películas de James Bond. Se proyecta una imagen en la parte de atrás, se simula que está manejando. En ese momento era un poco obvio, y se veía, así como dice un buen amigo, se ven los hilitos en el murciélago que está volando. Sí, en ese momento se veían los hilitos, pero finalmente fueron las bases de lo que posteriormente se convirtió en esto, que es el volumen. Entonces, están los actores, y a pesar de que va girando la cámara, toda la parte de atrás es virtual. Toda la parte de atrás se montó de manera virtual. La iluminación viene del mismo volumen. El movimiento de la cámara respeta el entorno. No se tienen que poner realmente demasiadas luces. No hay tanto que adaptar como en otras producciones. Y todo es manipulable. Se puede poner un bosque. Este amigo en su motocicleta estaba en una especie de desierto. Ahora cambiaron el entorno, le pusieron una especie de bosque.
y respeta la iluminación. En cuanto a las luces para pantalla verde o pantalla azul, hay algo muy especial que se llama derrame. Este derrame es que se empiece a colar el color del entorno. Ahí está. El color del entorno, como es la pantalla verde, se empieza a colar en superficies reflejantes, como cascos, como escudos, como, no sé, botones incluso. Y todos esos detalles para que la película se vea. Esta es una frase muy especial que me enseñó el coordinador, Adrián Segovia, cuando me dio clase alguna vez. Dijo que no se tenía que ver realista, sino que se tenía que ver creíble. Y todos estos detallitos, como que de repente ves un entorno virtual y en el reloj o en los botones o en los lentes se alcance a reflejar un poquito de esa pantalla verde, ese halo verde. Pierde un poco la magia. Incluso a mí en lo personal me fijo en estos detallitos en las películas y decepciona un poco. Y con esto, a lo que bautizaron el volumen, se eliminaba esa parte del derrame de color. Los actores, en vez de estar frente a una pantalla verde, pueden ver el entorno. De día, de noche, un atardecer, la puesta de sol. Las adaptaciones de luz ya son mínimas. Y todo el entorno, desde el relieve, piedras, árboles, desiertos, se puede adaptar. Pero, por supuesto, para no perder la calidad, se hace, por ejemplo aquí, se puso en la base arena, se puso una piedra. No solo se adapta Ahora sí que en vez de adaptarnos nosotros al entorno, se adaptan ciertos elementos en un primer plano para influir en el entorno. No sé si me expliqué correctamente. Pero básicamente es un escenario 360 grados. Con una especie de pintura que se puede manipular. Ahí está, se puede cambiar el escenario, hay un primer plano real, hay una iluminación real. Ya no se necesita hacer todo este proceso y sépanse que todo este proceso de intercambiar fondos con pantalla verde es súper tedioso en postproducción. Por ejemplo, en los reflejos de la moto que tiene, se ve el bosque. En vez de, si fuera una pantalla verde, tendrían que adaptar también en postproducción el reflejo del entorno. Y como dice, la idea es no necesitar, no volver a usar la pantalla verde que causa tantos problemas tanto en producción como en postproducción. Obviamente sí se requiere todavía para algunos efectos, para adaptar algunas cosas, algunos escenarios, pero se está promoviendo esta tecnología y se está usando cada vez más esta tecnología para poder... Ya lo voy a quitar aquí. Se está promoviendo esta tecnología para que en las películas se use cada vez más mantener esta magia. Entonces, ya que aprendimos un rato de Virtual Production, ahí está. Disculpen, problemas técnicos. Ya que aprendimos un rato de Virtual Production, les voy a platicar rápidamente qué es lo que se llevan de la maestría en cuanto a este aspecto. Bueno, dominamos a profundidad la composición digital, que es una clase que da un compañero con el que trabajo también fuera de la escuela.
Dominamos la composición digital, la escultura en 3D, el texturizado, la simulación. Hay una clase de técnicas de grabación incluso. El color, vemos un poquito de teoría del color y narrativa visual. Aprendemos a utilizar diferentes herramientas que son usadas en el mundo profesional para efectos visuales, como es Maya, que es de modelado, como es Nuke, que también tiene una versión no comercial finalmente que podemos utilizar. Tiene DaVinci Resolve. También vemos DaVinci Resolve, que es súper importante tanto para composición como para color. Tiene como diferentes zonas, diferentes áreas que funcionan para los efectos visuales. ZBrush, que es de esculpido para generar todas estas texturas, ya sea fotorrealistas o pintadas o simplemente esculpir. Y por supuesto, Unreal Engine, que tiene todo que ver con los efectos visuales, con el Virtual Production. Y bueno, la formación académica tiene un enfoque tanto artístico como técnico. ¿A qué me refiero con aspecto técnico? Bueno, nos guían profesionales, los van a guiar, los vamos a guiar, los profesionales que seguimos activos en la industria de los efectos visuales. Ya sea en este hermoso composición en tercera dimensión, mapas de nodos, todo esto que vemos y aprendemos en la maestría de efectos visuales. Y bueno, siempre me gusta cerrar con esta frase, no me importa si me dicen que es un poco repetitivo, la verdad es que es una frase que repito en cada una de las pláticas que me ha tocado dar, y es que todos los grandes magos de la historia comenzaron siendo lo que somos ahora, estudiantes. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Porque han de saber que en los efectos visuales hacemos magia. Todo lo que se ve como resultado final en una pantalla o en el cine, todo el trabajo que requiere, la verdad, hacemos magia. Seamos magos. Cerrando con eso, ¿alguien tiene dudas, preguntas, algo de fierro viejo que venda? Cualquier duda. Conflicto existencial, que ahora aparentemente hay mucho. Pueden comentar, por supuesto, en el chat, por favor. Está el chat abierto en Zoom para que pueda yo ver sus preguntas, por favor. Ah, por cierto. Ah, no. No sé, se me fue. Bueno, todas estas pláticas, todas estas charlas, la verdad es que creo que vale muchísimo la pena para empezar a ver solo un cachito de lo que realmente es la maestría, al menos en maestría de efectos visuales. La maestría en efectos visuales, la universidad se dedica a hacer comunidad. Entonces, ya sean grupos pequeños o grupos muy grandes, todos hacemos comunidad. No solo me refiero a en cuanto a ambientes, sino los profesores realmente se dedican a crear comunidad y a integrar a sus estudiantes al mundo laboral. Entonces, mencionaste Unreal, ZBrush, DaVinci, ¿qué otro software se ve en la maestría? Mira, en cuanto a composición vemos Natron, que es un sistema de nodos que nos ayuda a integrar fondos con actores, como intercambiar pantalla verde, intercambiar pantallas, porque eso también se hace. Detallitos tan pequeños como quitarle los barritos a un actor o a una actriz en cámara, quitar logos de edificios, todo esto, todo se hace a través de un programa que se llama Nuke, también trabajamos un poquito con Nuke,
Pero trabajamos más con un programa que se llama Natron y trabajamos a través de un sistema de nodos. No sé si lo vieron acá. El de acá es DaVinci. Y el de acá es un programa que se llama Nuke. Trabajamos con una versión para estudiantes, por supuesto. Pero realmente todos los temas de efectos visuales los vemos aquí. Todo este sistema de nodos se trabaja para composición, para integración, por así decirlo. También vemos Maya, que es de modelado. Vemos, sí, Maya, que es modelado y texturizado. Para texturizado y esculpido es ZBrush. Ay, perdón. Unreal Engine también lo vemos, por supuesto. Lo vemos como técnicas de integración, de grabación. Vemos Unreal Engine como... Es una clase que se llama creación de escenarios y ambientes, que por cierto doy ya. ¿Qué más? Incluso vemos un poquito de Blender, me parece. Seguramente se me está yendo algún otro programa, pero en general son esos, principalmente son esos. ¿Se ve Houdini? Me parece que sí, pero esa clase la da otro profesor. Pero sí, me parece que sí. Incluso en Unreal Engine vemos un poco de lo que es colisiones, vemos Niagara, vemos... se trata un poquito de lo que es MetaHumans, que es esta parte de Unreal Engine de personajes fotorrealistas. Vemos, ¿qué más? Pues sí, vemos colisiones, vemos partículas, incluso para modelado y texturizado vemos un poquito de esta parte de anatomía. Pero sí, me parece que Houdini sí. No te puedo confirmar, pero entra en el paquete. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Conflicto existencial? ¿Algo de fierro viejo que venda? De nada. Muchísimas gracias por conectarte. Bueno, si no hay más dudas, preguntas o algo de fierro viejo que venda, hasta aquí terminamos nuestra charla del día de hoy. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. A mi amiguito también le gustó mucho estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a David que me acompaña aquí y hace posible que esta transmisión se dé a través de Zoom. Hay otra pregunta. En cuanto a bolsa laboral, ¿hay algunos acuerdos? Realmente son los profesores con los que uno platica y nos integran, porque realmente sí hay muchos estudios de VFX en México, pero los profesores son nuestro paso a ello. Insisto, a mí fue un profesor el que me abrió las puertas. Avilix, muchísimas gracias. Y son ellos que como trabajan, hay uno que tiene su propio estudio de VFX, que es RAWFX justamente, que nos ayuda y nos integra a este ámbito de los VFX. Como tal, acuerdos, sí, en teoría sí, con RAWFX. Al igual, nos dan las herramientas y nos dan diferentes opciones para ver cuántos estudios hay y a cuántos podemos mostrarles nuestros talentos y nuestro portafolio de video. Se llama DemoReel. Podemos mostrarles nuestro portafolio de video para poder integrarnos al equipo o al estudio al que queremos entrar. Porque realmente depende mucho del área a la que queremos dedicarnos. Los efectos visuales tienen diferentes áreas. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? Creo que realmente en la maestría los que nos brindaron mucho más apoyo emocional fueron los profesores y apoyo laboral.
No hay de qué. Miguel, muchísimas gracias por conectarte. ¿Tienes alguna otra duda? Dudas en cuanto a, por cierto, dudas en cuanto a admisiones, precios. Empezamos trimestre en febrero, pero todas las demás dudas que tengas en cuanto a precios, proceso de inscripción y demás, eso va con admisiones. Hay alguien aquí de admisiones conectado para que te pueda responder todas tus preguntas en ese aspecto.